casa. Con la básica alternativa. Estimados alumnos, reciban el saludo de sus profesores del área, la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy estamos culminando nuestra semana 13 de trabajo. El día de hoy desarrollaremos el área de desarrollo personal y ciudadano con el tema Reconocemos nuestras emociones y sentimientos. Las situaciones que enfrentamos diariamente nos generan diversas emociones y sentimientos. A veces podemos sentir que nos desbordan y no las podemos controlar. Hoy veremos algunas estrategias que te servirán para reconocer y autorregular tus emociones. Profesora Narda, ¿qué actividades trabajaremos? Hoy trabajaremos dos actividades. En la primera actividad, leerás y reflexionarás sobre la diferencia entre las emociones y los sentimientos y cómo puedes manejarlos o autorregularlos de manera saludable. En la segunda actividad, tu reto será analizar alguna situación concreta y plantear una propuesta de actuación donde pongas en juego el manejo de tus emociones. ¿Preparado? ¿Preparada? Empecemos. Iniciamos con la primera actividad. Explicamos las diferencias entre emociones y sentimientos. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. A continuación, elabora un listado de todas las emociones y o sentimientos que hayas experimentado en las últimas 2 semanas y las situaciones que los motivaron. Registra tus respuestas en tu portafolio y además responde la siguiente pregunta. ¿Crees que emociones y sentimientos son lo mismo? ¿Por qué? Los sentimientos y las emociones son conceptos que se relacionan. Te invitamos a leer la información sobre las emociones y los sentimientos que están ubicadas en la página 21 y 22 del texto Archivo 2. Profesora Narda, ¿qué nos puede decir de las emociones? La emoción es un estado afectivo donde a partir de un estímulo se genera una reacción corporal. Estos estímulos pueden ser externos, algo que veo u oigo, o internos, algo que recuerdo. La forma en que se expresa la emoción va a depender de factores innatos del cerebro, pero también de lo que vamos aprendiendo en el entorno. En ese sentido, cada persona experimenta las emociones de forma particular. Por ejemplo, todos experimentamos la ira, pero la forma en que ésta se manifiesta en cada uno es distinta. Las emociones son experiencias afectivas, intensas, pasajeras, agudas e incluso bruscas. Las emociones también nos preparan para adaptarnos al entorno. Un ejemplo de esto es el temor. Muchas veces pensamos que el temor es malo, pero en realidad no es así. De hecho, ninguna emoción es buena ni mala. Nos ayuda a protegernos frente a posibles situaciones de peligro. No obstante, a pesar de toda la influencia que tienen las emociones en nuestra vida, muchas veces las consideramos como aspectos poco importantes en nuestro desarrollo personal
y nos olvidamos de reflexionar sobre cómo las manejamos. Profesor Wilfredo, ¿qué me puede decir con respecto a los sentimientos? Justamente, ese proceso de reflexión, de toma de conciencia sobre la emoción, hace referencia a los sentimientos. Son los estados de ánimo que se producen por causa de las emociones y se dan cuando somos conscientes de ellas. Podrían entenderse como la evaluación consciente que hacemos sobre cómo hemos reaccionado frente a una determinada emoción. Entonces, podemos decir que los sentimientos son estados afectivos más estructurados, complejos, estables y permanentes en el tiempo, aunque en ocasiones son menos intensos. Es por eso la pregunta, ¿cómo te sientes? ¿O qué te hace sentir? En ambos casos, apelamos a que la persona reflexione sobre lo que está experimentando en su interior y lo pueda nombrar. Un ejemplo de sentimiento es el amor. Tanto las emociones como los sentimientos nos ayudan a ir construyendo nuestra identidad. En tanto nos hacemos conscientes de nuestras emociones y las formas en que las expresamos, nos vamos reconociendo en ellas. En este proceso, la manera de expresar nuestras emociones va a influir en cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean y establezcamos relaciones con los demás. A continuación, reflexiona en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son las emociones? Registra tus respuestas en tu portafolio Archivo 3. Recordemos que existen 6 emociones básicas propuestos por Ekman: la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la felicidad. No obstante, a lo largo de los años se han identificado otras emociones que derivan de estas o que relacionan más de una. Te invitamos a observar el siguiente vídeo en YouTube. Luego de haber observado el vídeo, reflexiona en torno a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son las emociones básicas que identificó Ekman? ¿Son las únicas que nuestro rostro pueden expresar? ¿Por qué? 2. ¿De qué forma reconocer las emociones que expresa nuestro rostro influye en nuestras decisiones? 3. ¿Qué expresiones podemos identificar en nuestro rostro en la vida cotidiana? Y 4. Haz el ejercicio de observarte haciendo algunas expresiones. ¿Cómo las representa tu rostro? ¿De qué forma eso influye en tus relaciones con los demás? Registra tus respuestas en tu portafolio Archivo 3. Continuamos con la segunda actividad. Identificamos mecanismos para el manejo de nuestras emociones. La actual situación de emergencia sanitaria y aislamiento social genera toda una serie de emociones y sentimientos en ti y en tu familia. El manejo inadecuado de estas puede generar una serie de conflictos en la convivencia familiar. Te invitamos a leer la información sobre el manejo de las emociones. Páginas 22, 23 y 24 del texto Archivo 2.
Todos necesitamos compartir adecuadamente nuestras emociones y sentimientos para darnos a conocer, ser comprendidos y poder desarrollar relaciones interpersonales satisfactorias, y para lograrlo es necesario desarrollar la autorregulación emocional. La autorregulación está formada por 5 actitudes emocionales. Profesor Wilfredo, ¿cuáles son esas 5 actitudes emocionales? El control, que consiste en gestionar adecuadamente nuestras emociones y nuestros impulsos. La confiabilidad, que involucra mantener comportamientos acordes con la honestidad y la sinceridad. La integridad, que supone cumplir de manera responsable con nuestras obligaciones. La adaptabilidad, que es la capacidad de hacer frente a los cambios y a los nuevos desafíos con una adecuada flexibilidad. Y la innovación, que implica mantener buena disposición frente a nuevas ideas, perspectivas e información. Ten en cuenta que la cuestión no es suprimir o ocultar lo que sentimos, sino pensar en la forma de expresarlos que no afecte a los demás. Para ello hay que regularlo. ¿Cómo actuar ante un problema que me desborda emocionalmente? Se recomienda seguir estos pasos. 1. Reconocer la emoción. Lo primero es poder identificar que estamos experimentando una emoción. Nos puede ayudar preguntas como: ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se evidencia en mi cuerpo? Y también es importante ponerle un nombre. Por ejemplo, ahora me siento triste. Creo que estoy ansioso. Además, debemos procurar no dar una respuesta impulsiva. Es mejor calmarse un poco. 2. Relajarse. Recordemos que es importante entrenarse en el uso de técnicas para poder aprenderlas, y cuando experimentemos alguna emoción, la podemos poner en práctica rápidamente. Además, ensayarlas nos permite reconocer qué técnicas funcionan mejor. Cuando la emoción es muy intensa, debes alejarte del lugar, no volver hasta estar tranquilo, respirar profundamente, pensar en otra cosa, contar hasta 10, pasear, hablar con un compañero o amigo, escuchar música. Y por último, actuar. Es decir, tienes que decir o hacer algo, o incluso un pensamiento, pero debe haber una respuesta. Tengamos en cuenta que lo importante no es reprimirnos. También es un momento para evaluar lo ocurrido. Podemos usar preguntas como: ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Realmente ameritaba esa reacción? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Así puede ser importante conversar con alguien de confianza para compartirlo. Mis pensamientos cambian mi conducta. La mente humana posee 3 aspectos psicológicos principales: el pensamiento, el sentimiento y la conducta. Estos se hallan estrechamente interrelacionados. Es así como los cambios en uno provocan los cambios en otros. Profesora Narda, ¿qué nos puede decir de los pensamientos? Los pensamientos son el conjunto de ideas que tenemos en la mente,
ya sea de forma consciente o inconsciente. Pueden ser de todo tipo, positivos, negativos, ambiciosos, catastróficos, racionales, emocionales, etc. Aparecen y desaparecen y se relacionan entre ellas. Es una actividad constante. Sin embargo, también podemos aprender a focalizar nuestros pensamientos, es decir, elegir en qué pensar. Y las conductas son el tipo de comportamiento de las personas. Es la forma en que las personas manifiestan su personalidad. También son un medio de adaptación social, ya que la manera de comportarse de una persona está mediada por el contexto. En ese sentido, las conductas, al igual que los pensamientos y los sentimientos, pueden entrenarse y modificarse. Cuando las personas cambiamos ciertos modos de pensar acerca de las cosas, del mundo o de nosotros mismos, comenzamos a sentir de modo diferente y nos comportamos diferente. Si sentimos en función a lo que pensamos, debemos empezar reflexionando adecuadamente sobre nuestras ideas o pensamientos y con ello terminar con un problema emocional. A continuación, piensa en alguna situación de conflicto que hayas vivido recientemente y analiza cómo el manejo de las emociones pudo evitar esta situación. Para ello, describe la situación vivida. Luego, identifica qué emociones y sentimientos se pusieron en juego. Asimismo, ¿cómo fue tu actuación frente a la situación vivida? Reflexiona. ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Realmente ameritaba esa reacción? Y por último, reflexiona en torno a tu actuación y determina qué cambios introducirás si volverías a vivir una situación similar. Registra tus respuestas en tu portafolio Archivo 3. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos terminado con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima.